just at the end didn't have enough to come back from a disadvantage. He was just a pin, right? And he had about 3 or 4 inches to go. Hubo un tiempo en que el arm wrestling era un deporte de bares americanos. Hoy es una ciencia de laboratorios europeos. ¿Y saben a qué me refiero? Porque el dominio se ha movido al este. Hoy analizamos el top 5 que explica por qué América está perdiendo la guerra de los pesos pesados. Aunque también en varias categorías un poco más livianas también están perdiendo bastante fuerza los norteamericanos. En Georgia, Rusia y Kazajistán, el arm wrestling es un deporte nacional. Tienen academias con máquinas diseñadas por ingenieros. En Estados Unidos todavía depende mucho del table time, entrenar a la mesa y la genética natural. La profesionalización extrema de Europa ha creado monstruos de laboratorio. ¿Saben a qué me refiero? El top 5 de la brecha duelos clave. Levan Saganashvili, Georgia versus Corey West. Un caso hipotético. La diferencia de masa bruta, Levan no tiene puntos débiles. Corey es solo una fuerza de empuje. Vitaly Letin, Rusia versus Dave Chef. Evolución de la palanca larga contra la fuerza de bíceps. Digamos que en este caso de la vieja escuela. Jaime Gasparini, Italia versus Jerry Cadoret, USA. La técnica del back pressure italiano contra el front wrist press americano. Morozov, supongamos, contra el dog coaching hipotético. La juventud y la versatilidad contra la fuerza de granjero veterana. Alisam Muratov, Kazajistán versus el resto. Como el entrenamiento de hoop en Kazajistán está rompiendo muñecas americanas. Caso hipotético. Se puede cerrar la brecha. América tiene el IQ de mesa, caso de Bonarrat, pero Europa tiene la integridad estructural, caso de Levan, más peso, más droga. Para que América vuelva al trono necesita dejar de pelear en bares y empezar a pelear en laboratorio. En este caso, la brecha en cuanto a los atletas de América versus Europa cada vez se está haciendo más destacada. Solamente hay que analizar en cada una de las categorías, no solamente super pesado, en cada una de las categorías, en este caso de East versus West, cuántos atletas americanos están en el top 10 y cerca de ser número 1. Pocos, y los que están o han mandado son sujetos de 50 años o más, que digamos que han estado en la élite bastantes años. Y en el caso de East versus West, 46 años, digamos, han sido competitivos, como el caso de el canadiense Mad Max, en este caso la leyenda, lógicamente Devon Larratt, en este caso Todd Hutchins, más o menos Jerry Cadoret, Dave Chef, que es 115 kilos, que vemos un nuevo renacimiento a su carrera. Pero los europeos están pisando fuerte en cada una de las categorías. Más jugo, más profesionalización en el deporte, más tiempo en el mismo, lógicamente más juventud. Y cuando vemos cuál es el futuro de Norteamérica, se ve un futuro gris, porque repito, los sujetos ya tienen, aunque esto es un deporte longevo, el futuro se torna de un lado gris. No vemos un atleta o atletas en cada una de las categorías que puedan ser la suplencia o el reemplazo generacional de cada uno de los atletas mencionados. Ejemplo, Devon Larratt ha sido campeón en 105, ha sido campeón en 115 kilos, ha sido campeón en superpesado, le ha ganado atletas europeos mucho más jóvenes y más fuertes que él. ¿Quién es el próximo Devon Larratt? No hay próximo Devon Larratt, o no hay sujetos que estén cerca de Devon Larratt que pueden ser competitivos en cada una de las categorías de peso. Y eso debería ser alarmante, digamos que para Norteamérica, poco a poco un deporte que se creó en Norteamérica, poco a poco vaya a ser desplazado por Europa y Asia. Puede pasar más o menos así si fuera un deporte, digamos, nacional en Estados Unidos, que no lo es, en Estados Unidos y Canadá. Pudiera pasar en el caso del sumo. En el caso del sumo, los últimos campeones
hasta tengo uso de razón, vamos a pensar hasta el 2024, más o menos, que hice un análisis con respecto al sumo, unos 2 videos que hice con respecto a ese deporte. Y de ser un deporte nacional de Japón, mi memoria no me falla, los campeones son, si mal no me equivoco, de Corea. De Corea o de Mongolia, uno de esos 2 países, pero ya ese deporte nacional ha sido comandado por esos países y no por Japón, que digamos que es el dueño y el creador de dicho deporte. Así vamos en el arc wrestling, creado en Estados Unidos, diversificado en varios países del mundo, cada vez siendo practicado en varias partes del mundo, pero no hay atletas de Norteamérica que diga, este va a ser el próximo bestia parda en super pesado, en 115, que todavía Dave Chef y Michael Toque seguramente va a bajar 115 kilos, que va a hacer competencia, pero son atletas que tienen 50 años. No hay un futuro generacional en Norteamérica. Por eso lo vemos, repito, en cada una de las categorías, que los campeones serán europeos. En fin, lo vemos en super pesado, bueno, más peso, más droga, Levan Sagenasvili, en este caso Vitaly Letin a la zurda, vemos Ole Pretenko a la zurda, vemos a Artur Makarov en otra categoría más liviana, vemos a Oleg Sok en categoría zurda, si mal no me equivoco, con 85 kilos. Son europeos. En fin, Europa va a comandar el arc wrestling. ¿Te gustó el video? Comenta, comparte, sígueme para más.